Hola, muy buenas. Estamos ante la presentación de un nuevo canal que espero que os sea interesante y que iré hablando en próximos temas de distintos, conceptos que pueden cambiar la historia de la humanidad. Como veis, el canal se titula En busca de la democracia perfecta, algo que actualmente y desgraciadamente no tenemos. Pero si no, nada más tenéis que mirar los telediarios, las noticias que vemos, la corrupción, los problemas, las guerras y tal, dices, está claro que podemos seguir mejorando. Y en esa idea es en lo que va este canal, a intentar mejorar y encontrar la democracia perfecta, no las democracias imperfectas que tenemos actualmente, aunque hay países que lo hacen mejor y países que lo hacen peor. Nosotros queremos estar entre los que lo hacen mejor y en esa idea es donde vamos a intentar hablar del tema. Como veis aquí, pongo una palabra en color rojo, urgente. ¿Por qué pongo que es urgente? Pues mirad, porque hay dos peligros en estos momentos que acechan a la humanidad. Por eso, cuanto antes la consigamos, antes nos libraremos de dos problemas muy graves que existen. Uno de ellos es la Tercera Guerra Mundial. Esa Tercera Guerra Mundial pensamos que dices, bueno, no seas exagerado. Dices, no. Es decir, el peligro existe. ¿Y por qué existe? Pues mirad, en su momento la OTAN se creó para intentar que nadie agrediera a nadie ante el armamento y el poder que tenía la OTAN. Pero claro, eso en su momento sí es verdad, que era el organismo con mayor potencia bélica. ¿Pero qué ocurrió con los países no pertenecientes a la OTAN? Que en su momento eran subdesarrollados, pero han ido evolucionando y ahora tienen un poder armamentístico igual o mayor que la propia OTAN. De tal manera que tenemos dos bandos que solo falta que salte algún tipo de chispa para que la cosa se vaya complicando. Y actualmente, si vemos las noticias, Rusia atacando Ucrania, etcétera, bueno, vemos que ese peligro existe. Y lógicamente, en este canal daremos la solución. ¿Cómo podemos evitar que ese peligro desaparezca ante una guerra mundial que ya iría con armas nucleares? Puesto que tuvimos una primera guerra mundial que nadie se la esperaba y llegó. Después de ella se pensó, vale, ya hemos espabilado, a ver, no volveremos a hacerlo. ¿Qué va? 3 décadas después, Segunda Guerra Mundial. Claro, con la suerte de que solo se usó arma nuclear al final de esa guerra mundial. Y aquello paró y todo el mundo dijo, cuidado. Pero ¿qué ocurre? Que actualmente, mientras tengamos dos bloques, ese problema sigue existiendo. Y claro, tenemos que buscar solución, la manera de conseguir que no pueda existir una tercera guerra mundial y que el orden internacional se respete, pero de otra manera que no sea a base de dos ideologías que puedan enfrentarse y acabar en guerra. Y el otro motivo por el cual lo considero urgente es porque, como bien sabéis, está la inteligencia artificial. Pero la inteligencia artificial auténtica, que necesitamos que esté bien programada, porque la que hay actualmente es una inteligencia artificial todavía manipulada por los humanos. Es decir, no es una inteligencia artificial auténtica. Ya alcanza unos programas con unas, imágenes increíbles, realistas, etcétera. Pero eso no es inteligencia artificial auténtica. Eso es sistemas programáticos que hay actualmente que son capaces de hacer cosas que parecen reales sin serlo. Bueno, pues imaginaros cuando esto siga evolucionando a más y no tengamos una democracia perfecta, es decir, ni siquiera nosotros, los propios humanos, nos hayamos puesto de acuerdo para qué normas tiene que haber, qué instituciones tiene que haber para que no exista peligro de guerra y para que no exista conflicto de intereses y tengamos que tanto la Segunda Guerra Mundial desaparezca ese riesgo potencial como que consigamos una inteligencia artificial auténtica, pero bien programada. Mientras tanto, ¿qué tenemos que hacer? Pues ponernos de acuerdo nosotros, conseguir lo que es la verdadera democracia y esa democracia perfecta con los estados profesionales, y de eso es de lo que va este canal. El nombre de este nuevo canal se titula así, En busca de la democracia perfecta. Entonces, le he puesto ese nombre porque realmente aquí vemos en este gráfico, que es muy interesante, por un lado vemos el caos y el grado de bienestar que puedan tener los ciudadanos, ¿vale? El grado de bienestar.
Y por otro lado tenemos la cantidad de Estado que pueda existir. Sería nada de Estado, que yo creo que no sería aconsejable porque se genera mucho caos, un Estado perfecto o demasiado Estado, que es a lo que llamamos estatismo. Entonces, esta situación de estatismos es como nos hemos movido la humanidad desde que se inventó el Estado, ha ido siempre, por la teoría depredatoria, ha ido siempre aumentando, aumentando. Por eso, aquellos que no quieren Estado es precisamente por eso, por culpa de la teoría de lo que es la teoría depredatoria del Estado. Es decir, que el Estado siempre tiene tendencia a crecer hasta el punto que oprime a los propios ciudadanos, pues a base de normas, a base de impuestos. Entonces, claro, si consiguiéramos esa democracia perfecta, en la democracia perfecta, los impuestos serían justos y equilibrados, el Estado sería del tamaño correcto, es decir, sería un Estado minarquista, es decir, lo más pequeño posible, necesario, pero del tamaño ajustado. Y llamamos Estado perfecto porque estaría basado en la ciencia, es decir, estaría basado en criterios económicos, no en ideologías políticas, ¿vale? Entonces, digamos, oye, ¿hemos mejorado? Sí, porque inicialmente casi todos los estados que existían eran estados capitalistas, sobre todo por las monarquías absolutistas, y luego vinieron las dictaduras autocráticas, autoritarias, y esto ha evolucionado hasta la situación que tenemos ahora, que es como una situación más equilibrada, pero sin llegar todavía a la perfección, sino que estamos en democracias imperfectas, unas son más de izquierdas, otras son más de derechas, y democracias liberales, que esas serían las que están más cerca de la democracia perfecta, pues hay menos. En estos momentos tenemos en la Tierra, hay un montón de países y unos están en dictaduras, otros están en democracias, unos de izquierdas, otros de derechas. Bueno, pues quiere decir que no están todos en el mismo sitio, pero lo que sí quisiéramos es que evolucionáramos hacia el nivel óptimo. En ese nivel óptimo tenemos que evolucionar de una forma pacífica, porque siempre que se han querido hacer cambios, se ha recurrido a la revolución, es decir, a la violencia. Y pongo por un ejemplo, y es la Revolución Francesa. La Revolución Francesa se gritaba libertad, y dices, bueno, pues la libertad es una muy buena idea. Pero ¿qué ocurrió? Que en vez de ganar la libertad, lo que ganó fue la violencia, porque era una revolución, empezaron a matarse unos a otros, matar al que no pensaba igual, se creó una guerra, se creó un caos, cayó el rey absolutista, cayó, y se llegó al caos, cayendo mucha gente por culpa de la guillotina, muertos, digamos, sin control. Así que llegó Napoleón, que era un militar, y utilizando el ejército, cogió el poder y volvimos a la casilla de partida. Quiere decir que cuando utilizamos la violencia no se consigue ningún beneficio. Fijaros que ocurrió lo mismo con la revolución bolchevique. Es decir, criticaban a la dictadura absolutista del rey de aquella época, que era el zar de Rusia. Se quería quitar al zar, se produjo la revolución y entonces se pasó de un estado capitalista provocado por el zar a una dictadura del proletario que era incluso peor que el capitalismo de clases. Ambos son malos, porque como veis, ambos están muy lejos de lo que sería la democracia perfecta. La representación gráfica de la democracia perfecta tiene que tener forma de rombo, quiere decir que la sociedad tiene que estar con la clase media predominante y una parte que puede irle mejor, otra parte que le puede ir mejor, dependiendo de lo que haga cada uno con su vida. Entonces, la idea es que ¿hemos mejorado algo? Sí, pero nos falta este último tramo. Y este último tramo se puede conseguir, pero solo se puede conseguir si todos nos ponemos de acuerdo, porque yo no soy nadie, no tengo ningún poder. Dices tú, bueno, ya puedes hablar lo que te dé la gana, no vas a conseguir nada. Pero lo que sí podemos es ponernos todos de acuerdo e ir valorando los conceptos que yo voy explicando en este canal, que aquí veis un resumen de aquellos conceptos que son claves, que son más importantes. Como veis, el primero son los derechos humanos. Los derechos humanos es la base de que todos nos llevemos bien, de que se respeten esos derechos, de que no haya nada de violencia. Tenemos que tener leyes buenas, verdaderas, que estarían en la Constitución. Pero dices, ¿cómo es esto que cada país tiene una Constitución distinta? Dices, pues mira, no sería lo lógico. Incluso la Unión Europea quiso imitar a Estados Unidos y poner una Constitución para toda la Unión Europea. Bueno, pues no lo consiguió. Sin embargo, la idea es correcta. Porque cuando una Constitución está bien hecha, pues estará bien hecha para todos. Porque aunque seamos de distintos países, seguimos siendo la misma especie. Somos seres humanos y tenemos la misma condición humana.
Por eso hablaremos mucho del tema de la condición humana y qué leyes deben limitar esa condición humana utilizando la parte buena y evitando la parte mala, pero esas leyes, una vez que están, digamos, bien programadas, lo mismo sirve para España que para Alemania, que para Francia, que para Estados Unidos. En teoría somos la misma especie, tenemos la misma condición humana y las normas deberían ser las mismas. Entonces, deberíamos ir viendo todos estos conceptos, basándonos en los resultados, creación de instituciones sólidas en vez de estar siempre buscando un líder que nos dirija. Es decir, eso es un error gravísimo. Es así como llevamos 10.000 años, eligiendo a un líder, un rey, un zar, un emperador, un faraón. Y dices que no, que una sola cabeza no puede tener el conocimiento de lo que es una institución de profesionales, expertos, que tengan un buen currículum y que hayan demostrado que sirven, que saben y que tienen buenos resultados. Entonces, cuando tú coges gente profesional, te lo resuelven todo mucho mejor, pero es que además no tienen que ser profesionales de un solo país. Pueden ser incluso juntando profesionales, los mejores profesionales de un país con los mejores profesionales de otro país, e ir consiguiendo que las instituciones estén valoradas por aquellas personas que más saben. Es decir, actualmente los líderes llegan por otros métodos que precisamente no tienen que ser los que más saben, sino los que dan mejor imagen, los que mejor facilidad de palabra tienen, los que tienen más contactos, y van con una ideología, la de ese líder, y se acompaña a dedo de todos aquellos que piensen como él. Con lo cual ya no buscan la verdad, sino buscan su verdad, su creencia. Y eso no es lo correcto. Lo correcto es que nos basemos en la ciencia. Y por eso yo aquí lo que voy a tratar es de que todos estos criterios estén basados en la ciencia. Estudiaremos los sistemas complejos, que es un tema importantísimo. De hecho, nadie puede vivir sin dominar los sistemas complejos, porque es lo que realmente te hace triunfar en la vida. Buscamos esa economía científica, explicaremos lo que es la curva de Laffer, etc. Entonces, iremos viendo todos estos detalles y aquí, en esta presentación del canal, digamos que estamos ante un canal educativo. Es decir, no es un canal gracioso, no es un canal así de risas, es un canal en el que se requiere un pequeñito esfuerzo. Luego, si no lo sigues, es porque no es un vídeo de risas. Bueno, pues te diré que si es verdad que no lo sigues porque no es un vídeo de risas, tienes un problema. Y el problema es que estás teniendo una deuda de conocimiento esencial. Es decir, que como todo, empezamos por tener unos conceptos básicos, necesitamos esos conceptos para seguir desarrollando, digamos, y llegar a entender bien las cosas. Porque muchas veces oímos noticias y no sabemos quién tiene razón. Ay, este dice una cosa, este dice la contraria. Dices, a ver, no pueden tener razón los dos a la vez. Uno de ellos tendrá la razón. Entonces, lo que tenemos que hacer, igual que hacemos con las matemáticas, nos empiezan enseñando los números, luego empecemos a sumar, a multiplicar y después hacemos problemas y ya puedes tener un matemático que te resuelve problemas muy complicados. Con la lengua, lo mismo. De pequeños empezamos con las letras, después con las sílabas, empezamos a leer porque si no, nunca puedes ser un gran lector ni un gran escritor. Bueno, pues con la economía pasa lo mismo. Si realmente queremos dominar y poder hablar lo que se habla en este canal, pues iremos partiendo de los conceptos, sobre todo explicando bien los derechos humanos naturales y fundamentales. Sin saber eso, no se puede ir por la vida. Porque yo creo que los he mirado en los derechos humanos de Estrasburgo y tal y cual, están complicadísimos, porque ponen infinitos. Y fíjate que derechos humanos solo hay 6, no hay más. No hay más, pero esos 6 tienen que estar bien estudiados. 3 son los naturales y otros 3 los fundamentales. Los explicaremos en este canal, los iremos viendo. Entonces aquí tenemos una especie de pirámide que nos dice grado de importancia de los conceptos claves. Y como veis, en la base de la pirámide están los derechos humanos. Es decir, si el mundo no va mejor, es porque la gente no sabe cumplir los derechos humanos. Si en los colegios se produce bullying, es porque a los niños no les explican desde pequeñitos a respetar bien los derechos humanos. Es decir, que un niño que hace bullying a otro porque es más frágil o porque tiene menos posibilidades de defenderse, eso quiere decir que ese niño no está bien educado. Tiene que desaparecer el bullying, y porque si no lo arrastras hasta que eres adulto, y de adulto sigue siendo un abusón y usando violencia de género y todas estas cosas que lógicamente cuando oyes las noticias, el día que no es una cosa es otra. Bueno, todo eso es porque precisamente la educación es la clave de todo. Por eso yo este canal lo voy a intentar dirigir sobre todo a la gente joven que debe conocer
todos estos conceptos, porque a partir de ahí puede ir profundizando, razonando, llegando a que todos juntos podamos realmente conseguir hacer un mundo mejor. Entonces, este canal que busca la democracia perfecta con la finalidad de conseguir un mundo mejor. Y ese mundo mejor, lógicamente, quien más lo va a vivir es la juventud de ahora. Posiblemente la gente mayor ya le dé igual, ya no quiera cambiar, pero los jóvenes deben conocer todos estos conceptos porque el mundo que van a vivir, teniendo en cuenta que en la próxima década, en la próxima generación, digamos que la vida media puede acercarse a los 100 años, dices, pues, hombre, pues interesa que a la gente desde joven vaya teniendo unos conocimientos de cosas que sean importantes, como es el hecho de alcanzar una democracia perfecta. Así que conseguirán un mundo mejor. Con eso se dará un gran salto en la humanidad, tan importante como cuando se produjo la revolución industrial. Bueno, pues aquí se produciría como una tercera revolución industrial. Conseguiríamos los estados profesionales, estados perfectos, que no tomarían medidas basándose en su ideología. Es decir, que cuando alguien hace algo mal, si lo ha hecho los de su bando, se perdona. Si lo hace del otro, vienen las críticas. Entonces, la política que vemos actualmente, vemos que es una política de ideologías. Y yo lo que voy a tratar de defender es que sea una política basada en la ciencia. Y es lo que vamos a explicar. En este canal, vídeo tras vídeo, iremos explicando en qué consiste la economía científica y la política científica. Una de las instituciones con las cuales urge su creación es el GPL. El GPL, que significa las siglas de Grupo de Estados Profesionales Liberales. Entonces, aquí os pongo un pequeño esquema de lo que es el GPL. La G, significa grupo, que ahí en esta primera institución entrarían aquellos países que están en cabeza con mejores resultados. Iré explicándolo con más detalle, pero la GPL cuando se cree está bien, porque quiere decir que aquellos países que les va mejor y que obtienen mejores resultados, quiere decir que sus leyes y su constitución y su democracia, que es la que está más avanzada, es la que lógicamente tendríamos que copiar todos. Es decir, no vas a poner la constitución y las leyes de los países que les va peor. Tendríamos que usar la de los países que les va mejor. Por eso buscamos esos países que compiten anualmente con los mejores resultados en indicadores de libertad económica, en educación, en renta per cápita, justicia, sanidad, menos corrupción, menos paro. Es decir, que si la ley que tienen, por ejemplo, en Finlandia, que es la que saca mejores resultados, lo lógico es que nos fijemos, oye, a ver cómo es esa ley, porque si obtenéis los mejores resultados en educación, significa que como todos somos los seres humanos, somos iguales en todo el planeta, si educas en todos los países con las mismas leyes siendo correctas, en todos esos países tendrás buenos resultados. Así, por eso queremos estados, pero estados profesionales, es decir, de pequeño tamaño, con la misma constitución, con instituciones sólidas, en las que sean profesionales y no estatismos ideológicos y líderes absolutistas que dirigen todo a dedo. Profesional precisamente es por eso, porque nunca se elige a dedo, siempre van a ser políticos que no están ahí porque sean guapos, porque hablen bien, porque den buena imagen, porque se sepan relacionar, porque hagan campañas esas de dando besitos a los niños y estas historias, sino que sean profesionales con currículum de altos buenos resultados. Y la L de liberal, porque liberal significa respetar los derechos humanos. Quiere decir que uno de los derechos humanos es el derecho a la libertad. Por eso en la Revolución Francesa se gritaba libertad. Dice, bueno, eso está muy bien. Lo que pasa es que luego lo estropearon todo usando la violencia. Pero sí que es cierto que a todos nos gusta ser libres. A todos nos gusta hacer con nuestra vida el proyecto de vida de lo que nos gusta. A uno se le da bien la música, a otro se le da bien la medicina, a otro se le da bien la arquitectura. Entonces cada uno tiene sus gustos. No hay dos personas iguales. Por eso hay que ser libres y respetarnos unos a otros y respetar la libertad que tenemos cada uno, sobre todo de nuestro proyecto de vida. Es decir, que mientras no perjudiquemos a otro, es decir, cumplamos el óptimo de Pareto de no perjudicar a nadie, nosotros debemos hacer con esta vida lo que creamos que más nos gusta. Eso sería hacer nuestro proyecto de vida. Por eso buscamos que en el mercado entramos todos. Allí es donde la gente elige qué profesión quiere y en esa profesión es donde se consiguen los buenos resultados y de hecho, si el mundo está mejorando, siempre es gracias al libre mercado. No que haya un político, uno inventó la bombilla, el otro inventó el iPhone, el otro inventó... No, todo eso lo inventa el libre mercado, es decir, donde estamos el 96% de la población, porque los políticos que están en el poder son una minoría comparado con el libre mercado. Luego, ¿quién debe mandar? Por eso la democracia es eso, el libre mercado, que los ciudadanos en libertad, en donde la economía
de la microeconomía, es decir, la que te mide la renta per cápita, la que te mide el estado de bienestar, la que permite que la gente viva llegando a final de mes con facilidad. Eso es lo que nosotros queremos encontrar. Entonces, se irá hablando porque necesitamos cambiar el sistema, porque el sistema actual es un sistema muy antiguo, empezó hace 10.000 años. Es decir, que cuando el ser humano pasó del paleolítico, donde era nómada y totalmente libre, viviendo en tribus y no había ningún estado, pero en cuanto se hizo sedentario, que eso ocurrió hace 10.000 años, se hizo sedentario, empezó el neolítico. Claro, alrededor del neolítico ya se crea primero el derecho a la propiedad, porque si tenías una casa y una tierra y la cultivas, se supone que la cultivas para ti, entonces eso es tu propiedad privada, pero la propiedad privada es esencial y eso se tiene que respetar. ¿Y por qué dices, hay países como Estados Unidos donde la propiedad privada se respeta a tope? Y hay otros países donde te entra un ocupa y dices, anda, no lo puedo sacar. Dices, alguien está equivocado. O es correcto una o es correcta la otra, no pueden ser correctas las dos. Entonces, tenemos que decir, bueno, pues vamos a ver cuál es la correcta. Eso es lo que tenemos que valorar. Y dejarnos ya de seguir buscando líderes desde hace 10.000 años, porque ya vemos lo que ha pasado. ¿Qué ha pasado? Pues que al principio teníamos los reyes, con las monarquías absolutistas, un desastre. Los emperadores, luego, hombre, por supuesto había reyes mejores y reyes peores, pero sigue siendo la cabeza de una sola persona dirigiendo el mundo. Eso no es correcto. Los faraones, lo mismo. Los zares, lo mismo. Luego vinieron los dictadores. Estuvo Lenin, Stalin, Hitler, Mussolini. Lo mismo. Un desastre. No se puede poner el mundo entero en la cabeza de una sola persona, porque la mente humana es muy frágil. Primero, no tiene capacidad de sabérselo todo. Segundo, las decisiones que toman es dependiendo de su personalidad y de su forma de ser y de su ideología. No dice, voy a hacer lo correcto, dice, no, voy a hacer lo que a mí me apetece. Y eso no puede ser correcto, eso no está bien. Así que bueno, iremos viendo estas diapositivas poco a poco en el canal para intentar alcanzar ese nivel óptimo de democracia perfecta, que esa es la base. Entonces, poco a poco iré grabando vídeos explicando con más detalle cómo podríamos conseguir esto de forma evolutiva, evolucionando de forma pacífica, y a ver si nos dejamos ya las guerras y a ver si conseguimos que yo creo que se podía haber soluciones para asegurarnos de que no tengamos nunca el peligro de una tercera guerra mundial. Que eso se lo dijo Trump a Zelensky. Dice, estás jugando con la tercera guerra mundial. Dice, anda, mira, sí que lo tienen en cuenta. Es decir, ¿por qué? Porque sabemos que Estados Unidos está en la OTAN, sabemos que Rusia está en la no OTAN, a Rusia le apoya China, le apoya la India, le apoyan países ya con también mucho armamento, entonces OTAN y la no OTAN, dices, estamos jugando con ese peligro de la tercera guerra mundial. Por eso en la primera diapositiva ponía, cuidado que el tema es urgente, no podemos andar perdiendo el tiempo, ya llevamos 10.000 años perdidos, dices, bueno, en algún momento tenemos que espabilarnos, sobre todo antes de que la inteligencia artificial nos pase por encima. Entonces, de todo esto iremos hablando en el canal. Muchas gracias. Así que, si os parece interesante, darle un like para que podamos seguir avanzando con el canal y con los próximos vídeos. E incluso si queréis, podéis suscribiros, porque en solo los vídeos de 15-20 minutos, pues se puede aprender cosas, ya que es un canal educativo, y espero que os sea muy productivo. Muchas gracias.